La Navidad es una festividad por demás importante para la religión, ya que se hace mención que el niño Dios nació el 24 de diciembre y muchas personas hacen grandes fiestas en conmemoración del nacimiento, grandes festines para compartir con sus seres queridos, donde también los pequeños esperan con ansias a Santa Claus para abrir con felicidad los regalos que les traen. Pero también existe un lado oscuro dentro de esta festividad, y son los eventos paranormales que pocos creerían que algo malo podría pasar cuando todo es felicidad. Pero estas historias que te traigo a continuación te dejarán pensando en que estamos expuestos a cualquier vivencia con lo sobrenatural. Te recomiendo ver la película de Krampus que pasa en vísperas navideñas para que te des cuenta de todo lo malo que podría ocurrir en estas fechas. Así que ponte cómodo y pasemos con el video de encuentros paranormales en Navidad. Vimos unos duendes en Navidad. Mónica Pérez. Te mando un cordial saludo, esperando te encuentres bien. Quiero compartir una experiencia extraña de lo que me sucedió el 24 de diciembre del año 2005. No sé si esos seres son más comunes en estas épocas o por qué se manifestaron ese día en especial. Mi familia es de Veracruz, del pueblo de Córdoba, y 4 años antes me casé con mi esposo. Solo yo soy de Veracruz, él es de la Ciudad de México, pero nos conocimos acá. Nos mudamos a la Ciudad de México. En estas fechas navideñas decidimos pasar una con mi familia y la otra con la de él, así que ese año que aconteció la historia tocaría ir con mi familia. Llegamos el 24 en la mañana y nos quedaríamos hasta el 26. Ayudamos a preparar la cena, hicimos pavo, romeritos, ensalada de manzana, espagueti y ponche. Mi familia es grande ya que tengo 6 hermanos más, la mayoría ya con hijos, y todos fuimos esa vez con mis padres para pasarla con ellos. Ya estando lista la cena, dieron las 11 de la noche cuando decidimos cenar. Pusimos los platos en la mesa, los refrescos, el ponche y obvio la cena. Comimos mientras platicábamos de lo que habíamos hecho todo el tiempo que no nos vimos, cómo estábamos, entre otras cosas. Terminamos de cenar y nos dieron las 12 de la mañana, nos dimos el abrazo de Navidad y unos regalitos. Después procedimos a ver una película navideña, entre todos nos sentamos en la sala, apagamos la luz e hicimos palomitas. Yo para esa hora ya me sentía cansada. Nos vinimos manejando desde la Ciudad de México hasta Veracruz, así que me disculpé por no quedarme más tiempo acompañándolos y me fui a acostar en lo que me ganaba el sueño. Pensaba en qué momento le podíamos dejar unos juguetes que le trajimos a mis sobrinos sin que ellos se dieran cuenta, para que pensaran que se los había traído Santa. Llegó mi esposo para acostarse porque también se sentía cansado. Platicando con él, me dijo que fuéramos por ellos al carro como a las 4 de la mañana, porque a esa hora sería más fácil que estuvieran dormidos. Le dije que me despertara y si yo me paraba antes, lo despertaría. A los 15 minutos me quedé dormida. Algo que tengo que reconocer es que desde que me fui a dormir sentí algo extraño en el ambiente. No sé si fue imaginación mía o porque éramos muchos en la casa, pero sentía algo esa noche. Me desperté, chequé la hora en mi celular de ese entonces, el cual era un Sony Ericsson, y eran las 4 de la mañana. Me levanté y chequé que no hubiera nadie viéndonos. Al cerciorarme bien, levanté a mi esposo para que fuéramos por los regalos al carro. El carro estaba fuera de la casa porque no tenían garage, así que él se quedó esperando en el carro mientras yo metía poco a poco los regalos, ya que eran bastantes. Acomodé los primeros 3 en el árbol y fui por los demás. Al regresar con otros 4 más, vi que los primeros que dejé estaban abiertos. Por un momento pensé que mis sobrinos se habían percatado de los obsequios en el árbol y fueron a abrirlos, pero no había rastros de ninguno de ellos. Aparte, no me tardé ni 3 minutos en ir al carro y regresar, como para que no los viera. De todas maneras, subí lentamente sin hacer ruido a sus cuartos. Abrí la puerta, pero gran sorpresa me llevé,
que estaban dormidos profundamente. No pudieron ser ellos. No sé qué había pasado. La puerta que da al patio estaba abierta. No creo que haya sido el viento como para despegar el diurex de los regalos. Confundida dejé los otros regalos en el árbol y me fui al carro por los demás. Le conté a mi esposo lo que había pasado y me dijo que a lo mejor no los pegué bien y por eso se despegaron. Pero no lo creo. Yo siempre me fijo en esos detalles, pero continué dudosa de lo que estaba pasando. Pero, oh sorpresa, los otros que dejé también estaban abiertos. Rápidamente le hablé a mi esposo para que viera. Al mirar también se quedó asombrado. Mientras estábamos parados observando los regalos, escuchamos ruidos en las ramas del árbol. Nosotros solo tenemos un perro labrador que le dejan la puerta abierta del patio por si quiere hacer sus necesidades. Pero si fuera él quien estuvo en el árbol, se vería porque es grande. Sabíamos que no era él. Por un momento creímos que era un gato de la calle o de algún vecino que se había metido. Teníamos miedo de ir a ver qué era eso. Cuando nos íbamos a acercar, vimos unas sombras correr hacia la puerta del patio. Lo raro de estas sombras es que eran dos pequeñas, como de 15 centímetros. Tenían la forma de personas pequeñas, pero no las vimos a detalle, ya que se fueron corriendo. Con miedo, mi esposo fue a cerrar la puerta y me dijo que no vio nada. Cerramos rápidamente los regalos. Al terminar, nos subimos a dormir. Estábamos aterrados por esos seres o lo que hayamos visto. En la mañana siguiente, afortunadamente mis sobrinos todavía estaban dormidos, así que fuimos por los demás regalos. Calentamos lo que había sobrado de la cena para desayunar. Los pequeños, al ver los regalos, salieron al patio con sus juguetes para jugar con ellos. Mientras nosotros desayunábamos, le conté a mis papás sobre lo que vimos esa noche. Yo dudaba de que me fuera a creer, pero afortunadamente me creyó e incluso me dijo: me han dicho vecinos que también han visto en sus casas pequeños seres. Yo afortunadamente no he visto ninguno, pero ellos mencionan que tienen cara de viejitos. Su tamaño es diminuto. Los vecinos recalcan que se aparecen en estas fechas. La verdad no sé cuál sea el motivo, pero yo siento que es por los niños, el cual son inocentes y se ven atraídos con ellos. Lo más probable es que hayas visto esos duendes. Nos quedamos pensando en lo que nos dijo mi padre, si en verdad los habíamos visto, pero algo que me sacó de la duda es que mi hermana llamó a sus hijos para que desayunaran. Al ir por ellos, notó que todos los niños estaban dirigiendo su vista hacia el bosque y pastizales que rodea el patio de la casa. Al meterlos, le preguntó qué era lo que estaban viendo. Uno de ellos le respondió: es que mamá, vinieron a nosotros unos pequeños seres. Se veían como un humano, pero lo extraño es que tenían cara de viejitos. Eran dos muy chiquitos. Al notar nuestra presencia, vinieron hacia nosotros y nos preguntaron si queríamos más juguetes que ellos tenían en un lugar muy cerca de ahí. Todos queríamos ir, pero mi primo Lalo no nos dejó. Unos segundos antes de que tú vinieras por nosotros, esas personitas fueron retrocediendo, viéndonos y sonriendo macabramente hasta desaparecer en la maleza. Al escuchar eso, no me quedó duda de que sí eran duendes, pero entonces, si era verdad lo que le dijeron a mi abuelo, la pregunta es: ¿a dónde se llevaría a mis primos? ¿Qué cosas les harían? Pero doy gracias a Dios por no seguirlos y que estén aquí contándonos su encuentro con los duendes. Toda esa tarde la pasamos normal, sin un inconveniente hasta dormirnos. Pensé que ya no los volveríamos a ver, pero qué equivocada estaba. Eran las 3 de la mañana cuando escuché cómo el perro empezó a ladrar. Pensé en ir a callarlo, pero estaba muy cansada como para ir. Pero cada vez ladraba más y más fuerte. Llegó el punto en que me hartó y tuve que bajar a callarlo. Al bajar lo vi
Estaba en la sala ladrándole a la puerta del patio, que ahora sí estaba cerrada. Al tratarlo de tranquilizar, escuché cómo rascaban la puerta, como queriendo abrirla. Pensé por un momento abrirla, pero me dio un poco de desconfianza y miedo por lo que había pasado esos días con los duendes. Temí que al abrir me encontrara con ellos. Cada minuto que pasaba, se escuchaban más desesperados esos rasguños, hasta el punto en que mi papá también bajó y me regañó a mí porque pensó que yo estaba haciendo esos ruidos. Pero al terminar de regañarme, se volvió a escuchar cómo rasgaron la puerta. Así que ya estando los dos ahí, decidimos asomarnos para ver quién o qué era eso. Cuando nos acercamos, se escucharon unos murmullos muy graves, pero diminutos. Rápidamente, abrimos la puerta, pero no había nadie. Volteamos para todos lados y nada. Mi perro salió y empezó a ladrar, viendo hacia una dirección, y al voltear a ver, ¿a qué le ladraba? Solo vimos cómo el pasto se estaba moviendo. Yo estaba segura de que eran esos duendes. Querían entrar a la casa, a lo mejor atacar a mis sobrinos, o eso pienso yo. Ya no pude dormir por el miedo que tenía. A la mañana mi esposo se despertó y le comenté lo que pasó. Decidimos irnos lo más temprano posible, y así lo hicimos. Mi papá me comenta que ya no ha visto esos duendes por la casa, y le recomendaron bendecir la casa y poner protección en las puertas, para que no se acerquen esos seres otra vez. Pero cada que se acerca a las vísperas navideñas, me da miedo que volvamos a verlos. Las brujas de Navidad. Esta otra historia que les compartiré a continuación me la compartió mi abuelo hace varios años, y casi siempre que cenamos en Navidad saca esta historia. Ella es originaria de San Luis Potosí. Cerca de donde vivía había acontecido una historia en los años 60. Cuando ella tenía 20 años, hizo amistad con uno de los protagonistas de esta historia. Él era un joven de 30 años. Su nombre era Jacinto, quien después de conocer a mi abuela, le comentó una historia demasiado aterradora, y es que antes de que mi abuelita se viniera a vivir a la Ciudad de México, decía que la casa donde pasó la historia seguía en pie. No se veía deteriorada. Cuando ella pasaba por ahí sentía que la observaban. Muchos mencionaban que veían una mujer asomarse por la ventana. Pero mejor pasemos con la historia, contada desde la perspectiva de Jacinto. La historia, como ya lo dije en un principio, pasó en los años 1960, en épocas navideñas. Mi familia era muy humilde. Teníamos para comer, pero sencillamente porque mi padre no tenía un trabajo estable, ya que no tenía estudios y su padre no le enseñó un oficio, así que él hacía trabajos cualquiera, sin importar lo que fuera, con tal de conseguir dinero para la comida. Cuando conocí a mi mamá, se mudaron juntos porque estaba embarazada de mi hermano, y 3 años después nací yo. Cuando acompañaba a mi padre al pueblo, veía como 2 mujeres siempre nos saludaban. Creo que eran hermanas, en parte a mí, con una felicidad muy grande. Me veían raro, sentí una presencia extraña. Ahora sé por qué el fervor de esas mujeres hacia mí y mi hermano. Incluso cuando mis padres iban solos al pueblo, esas señoras le preguntaban por nosotros. Tenían mala fama, ya que decían que creían en lo malo y llevaban a cabo actos que no estaban bien vistos por la iglesia. Pero mi padre, al no saber bien qué era eso, no le importó, pero sí le causaba un poco de miedo. Pasaron los días y mi padre no lograba conseguir trabajo, así que nos hacíamos la idea de que Nochebuena la pasaríamos como cualquier otro día. Además, no sería la primera vez. Mi papá, un poco triste, salió a ver si podía conseguir trabajo ese día para comprar algo para la cena. Para nuestra suerte, o más bien, para nuestra mala suerte, estaban esas mujeres en el pueblo. Al ver a mi padre triste y preocupado, fueron a preguntarle si todo estaba bien. Él no les quería decir por pena, pero al parecer ellas sabían que no teníamos dinero, ya que le dijeron a mi padre: «No te preocupes, si quieres dinero, sabemos cómo hacer para que lo consigas fácilmente».
Mi padre levantó la cara sorprendido por las palabras de esas mujeres. No sabía qué decirles, ya que él sabía que se hablaba que eran brujas y no le darían el dinero tan fácil. Algo iban a querer a cambio, así que les dijo: no, muchas gracias. Lo único que anhelo es darle una cena a mi familia por la época. Al escuchar eso, las mujeres le dijeron que si quería, podía llevar a su familia a su casa para que cenaran con ellas, sobre todo sus hijos. Al momento que nos mencionó, él veía cómo se le marcaba una sonrisa en su cara, igual que a la otra mujer. No pensó en las consecuencias o el peligro que eso fuera a tener al aceptar, pero estaba feliz porque cenaríamos algo diferente, así que terminó aceptando. Le dieron un papel anotado con la dirección de su casa. Le dijeron que lo esperarían a las 8 de la noche. Corrió a comentarle a mi madre para que se listara para ir a la cena. Ella estaba dudosa de ir, por lo que se decía de ellas. Sabía que algo no estaba bien, pero al ver el entusiasmo de mi padre, terminó aceptando. Así que fue por nosotros, nos arregló con la ropa que no estaba rota. Ya estábamos listos para irnos. Llegó la hora, nos fuimos caminando, no estaba tan lejos, pero para nosotros a esa edad sí. Al llegar mis padres se quedaron asombrados porque la casa era muy grande, pero se veía algo lúgubre. Mi madre presentía algo malo. Pensaron que se habían equivocado de dirección, ya que no concordaba la casa con la apariencia de esas mujeres. Nadie sabía que ellas tenían dinero. Mi madre corroboró el papel con la dirección y sí, era el lugar, ya que la casa afuera tenía el número que decía el papel. Mi padre asustado tocó la puerta. A los minutos salió una de las mujeres a recibirnos y nos dijo: pasen, ya los estábamos esperando. Qué bueno que trajeron a los pequeños, se van a divertir. Al pasar, lo primero que vi fue unas estatuas raras. Tenían cuerpo de humano, pero parecía que tenían cara de animal. Eran totalmente negras y en la parte inferior de estas había una lámina con algo marcado como si tuvieran nombre cada una de esas estatuas. O al menos así las distinguí, porque no se veía bien. El candelabro que traía la señora solo alumbraba por donde pasábamos. Nos dirigió al comedor y tenía ya lista la cena. Era un manjar. Nunca antes había visto todo eso. El olor nos llamaba. Tenía muchas ansias de comer. Nos dijeron que podíamos empezar la cena. Probamos de todo. Eran sabores diferentes, pero muy deliciosos. Quedamos demasiado llenos. Algo raro que noté es que esas mujeres no comieron nada de lo que estaba en la mesa. Creo que algo nos decía que comiéramos más, a pesar de saber que ya estábamos satisfechos. Eso hizo que nos ganara el sueño. Al despertar me encontraba en un cuarto oscuro. Sentí la cama, pero no podía ver nada. Noté que arriba de mí había una ventana más o menos grande, cubierta con una cortina, así que la hice a un lado para poder ver con la luz de la luna si estaba mi familia ahí mismo. Pero me encontraba completamente solo en la habitación. Una cosa espeluznante. En un mueble había lo que ahora sé que es un altar con velas, las cuales estaban apagadas. Había un recipiente metálico con un líquido raro. No lo toqué, pero se veía negro, o al menos así lo distinguí. Apenas si podía ver. Lo perturbador era que había fotos de niños. Viéndolas a detalle, me di cuenta que esos pequeños los estaban buscando en el pueblo, ya que desaparecieron sin dejar rastro alguno y jamás los encontraron. Supuse que esas mujeres les hicieron algo y por eso no regresaron a casa. De repente, debajo de todas, agarré una y el miedo recorrió por mi cuerpo al ver que éramos mi hermano y yo cuando estábamos pequeños. Temblando, la doblé y la metí a mi bolsa de mi pantalón. Por otra parte, también estaba asustado porque no sabía dónde estaban mis padres y mi hermano.
si iba a salir con vida de ese lugar. Abrí lentamente la puerta, asegurándome de que no me vieran esas mujeres. Empecé a buscar cuarto por cuarto a mi familia, pero no los encontraba, hasta que por fin, en uno, estaban los tres dormidos. Rápidamente los moví para que se despertaran. Tenían un olor raro, no supe a qué era, pero afortunadamente logré que se despertaran. Mi hermano casi gritaba, así que tuve que ponerle mi mano en su boca y decirle que no lo hiciera o nos descubrirían. Le dije a mi papá que nos teníamos que ir de ese lugar sin que se dieran cuenta. Mi padre iba a abrir la puerta para ver si podíamos salir cuando tocó la manija. Una voz de alguien se hizo notar. No pudo ser las mujeres, ya que era demasiado grave. Todos la escuchamos, así que nos salimos. Nos esperamos unos minutos y ya no se escuchó de nuevo, pero teníamos miedo de salir y que nos cacharan. Abrimos sigilosamente la puerta. No vimos a nadie pasar, así que corrimos lo más rápido posible hacia la puerta principal. Parecía que estaba cerrada. Mi padre intentó de todo para abrirla. Incluso la empujó para ver si se lograba zafar. Yo empecé a rezar para que se abriera y para que las mujeres no se dieran cuenta que nos íbamos a ir. Afortunadamente, el peso de mi padre y la fuerza logró abrir la puerta. Salimos rápidamente del lugar. Corrimos como nunca para llegar a nuestra casa, pero en el trayecto escuchamos voces, tanto de mujeres como del hombre, que escuchamos cuando estábamos en la habitación, pero también se escuchaban risas macabras. Teníamos miedo a lo que fuera a pasar, así que en ese mismo instante agarramos nuestras pocas cosas que teníamos y nos fuimos de ahí. Recuerdo que caminamos toda la noche. Mientras caminábamos, le dije a mis padres que en el cuarto que estaba había unas cosas raras que nunca había visto. Veladoras, algo espeso negro, pero sobre todo fotografías de niños que habían desaparecido en el pueblo. Incluso saqué la que tenía en mi pantalón y se las mostré. Ellos se quedaron sorprendidos viéndola, y cuando la alzaron, vi por detrás de ella unos dibujos extraños. Ahora que estoy grande, investigué y supe que eran símbolos de brujería. No sé qué querían hacernos esas mujeres. ¿Qué pretendían? Afortunadamente, pudimos escapar ese día. Mi papá logró conseguir un cuarto para quedarnos un tiempo ahí con uno de sus amigos, mientras juntaba dinero para irnos. Pero recuerdo que en las noches escuchaba como alguien estaba arriba de la lámina del cuarto. Escuchaba pasos. Creí que era mi imaginación o que estaba dormido, pero mi hermano también lo escuchó. Eso solo pasó como 4 veces y después ya no se escucharon nada. Y es que también mi padre acudió a la iglesia por agua bendita y la roció afuera de donde vivíamos. Creo yo que el agua calmó las pisadas del techo. Al mes pudimos irnos de ahí. Mi padre consiguió el dinero trabajando sin parar. Logramos irnos a otro pueblo. Afortunadamente, a donde nos mudamos, todo estaba tranquilo. Ya no sabíamos nada de aquellas mujeres y decidí regresar a donde crecimos para saludar a mis amigos que tenía ahí, ya que no supimos nada y eso me tranquilizaba de ir en vez en cuando. Pero lo que se dice es que todavía está esa casa, igual de lúgubre. Esa es la historia que me compartió mi abuela sobre esas brujas. Sin duda una historia fuerte, que casi siempre en los pueblos se da esa clase de encuentros con estas brujas, más teniendo pequeños en la familia. Y quién sabe a cuántos niños habrán desaparecido esas brujas. Una experiencia bastante impactante que nos deja mucho que pensar sobre las personas que no se ven a simple vista, que hacen este tipo de prácticas, pero sin embargo están ahí entre nosotros. Estas son 2 historias que pasaron en épocas navideñas.
donde todos creerían que todo es amor, paz y convivencia entre tus seres queridos, que las cosas paranormales no pasarían en estas épocas. Pero sin embargo, estas dos historias haces que pienses las cosas y estés más atento en estas épocas, porque es donde muchos afirman que se siente un ambiente extraño, mucho más que en Día de Muertos. Hasta aquí te dejo el especial de Navidad. Sé que es un poco tarde, pero no está de más saber todo lo que hay detrás de esta festividad. Recuerda que si tú quieres aparecer en este canal, envíame tu historia a paranormal.maranza.horror@gmail.com para que seas el protagonista del próximo video. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dale me gusta y sobre todo compártelo. Te dejo también mis redes sociales en la caja de comentarios. Recuerda que yo soy Maronza y espero que pases una espeluznante noche.